Muy buenas tardes, les saluda Daniela Calderón, asesora de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Los mecanismos de simplificación y alternativas de negociación en el proceso penal. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en negociación, alternativas y mecanismos de simplificación procesal penal. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación de Víctor López García y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, Los mecanismos de simplificación y alternativas de negociación en el proceso penal, a cargo del docente Víctor López García, a quien tengo el gusto de presentar. ¿Sí? Él es abogado senior del área penal y procesal penal del estudio Alba, Yalta y Ponce de León, docente del programa de especialización en negociación, alternativas y mecanismos de simplificación procesal penal de la Universidad Continental. Autor de diversos artículos publicados en portales de difusión jurídica. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, docente. Muchas gracias, Daniela. La verdad que nuevamente contar con la invitación de una escuela de posgrado tan especial como es la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Agradecido por la invitación, agradecido por la presencia de todos los asistentes. Como bien lo habías mencionado, hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante y que de verdad es, además de interesante, práctico para el ejercicio adecuado de la profesión, ¿no? Máxime cuando hablamos de un desempeño en los litigios penales particulares. Vamos a hablar un poco de los mecanismos de simplificación y las alternativas de negociación en el proceso penal, ¿no? Cuando pensamos en la negociación, cuando pensamos en la simplificación de los procesos, inmediatamente y por conocimientos generales de la facultad, viene a nuestra mente la transacción extrajudicial, la conciliación extrajudicial, el desistimiento, la renuncia, entre otras instituciones de la teoría general del proceso, ¿no? Que nos permiten, pues, de algún modo, como su propio nombre lo dice, simplificar el camino, ¿de acuerdo? Y nos permiten llegar a un fin del proceso de manera más breve, de manera más corta, ¿no? Voy a permitirme compartir mi pantalla para dar inicio a este tema. Bien, que tiene la presentación de los PPTs. Bien, de acuerdo. Como les decía, cuando nosotros pensamos en medidas o salidas alternativas... Profesor, disculpe que lo interrumpe. Por favor, si podemos darle modo presentación, por favor, en pantalla completa. ¿Cómo no? Me parece que ya Gracias. estamos. Sí, Bien. profesor, adelante. Listo, muchas gracias. Bien, cuando partimos de la idea de una salida alternativa, un mecanismo de simplificación al proceso penal, inmediatamente se presenta una dificultad, ¿bien? Que es la propia naturaleza del proceso penal, ¿no? Sabemos que en un proceso, por ejemplo, civil o laboral, la pretensión particular de cada una de las partes puede llevarnos a mecanismos de negociación o alternativas para simplificar el asunto. Cuando hablamos del proceso penal, su propia naturaleza nos plantea un primer desafío, y es que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad tanto individual como colectiva de sus connacionales, y en tal sentido, la acción penal en su mayoría es pública, es decir, es a título de la participación del Ministerio Público a través de sus fiscales como un órgano persecutor del delito.
Ese es el primer desafío para encontrar una salida alternativa o un mecanismo de simplificación. Que la acción penal no es privada, que la acción penal no es susceptible de una negociación, una transacción, una conciliación, como pasa, por ejemplo, en el proceso civil o como puede pasar en un proceso laboral, ¿no? Y ese desafío, ¿no?, que de primer plano nos negaría la posibilidad de una negociación, porque se tiene que la persecución penal es pública, encuentra algunas alternativas o salidas, que es precisamente las que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, pero no debemos confundir estos conceptos que a primera vista parecen, señores, sinónimos, ¿no es cierto? Debemos conocer la diferencia entre las salidas alternativas y los mecanismos de simplificación procesal, porque no son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de salidas alternativas, hablaremos de otro camino al proceso penal común, que como ustedes bien saben tiene 3 etapas: la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral, ¿no es cierto? Hablamos de un camino alterno a ese proceso común, ¿no?, que se denominan como criterios de oportunidad. Es decir, optamos por aplicar un criterio de oportunidad que nos aparte del proceso penal común, ¿no es cierto?, y que nos dé alternativas para, en ese proceso penal común, encontrar estas salidas. Tenemos el principio de oportunidad, que vamos a hablar en un momento, tenemos el acuerdo reparatorio también, pero esto no es lo mismo que los mecanismos de simplificación procesal. Estos mecanismos de simplificación procesal, ¿no?, permiten que dentro del proceso común se abrevien etapas. ¿De acuerdo? Las salidas alternativas son un camino aparte, y los mecanismos de simplificación procesal simplemente abrevian las etapas del proceso penal común para obtener una sentencia anticipada, que es el fin último del proceso penal. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la acusación directa, ¿cómo no? Cuando el fiscal, habiendo reunido suficientes elementos de convicción para generar un grado de sospecha elevado, opta por acusar directamente. Se abrevia el proceso. Cuando el fiscal utiliza el decreto legislativo especial para el proceso inmediato, se abreviará el proceso. Cuando se dé la terminación anticipada, la conclusión anticipada previo al inicio del juicio oral y la actuación en el plenario, y también hablaremos de la colaboración eficaz. Pero es útil esta diferencia a efectos de no confundir los conceptos. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad tanto de las salidas alternativas como de los mecanismos de simplificación procesal? La finalidad empieza por una mínima repercusión social. Recuerden que el derecho penal se limita por el principio de lesividad y por el principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos, ¿no? Entonces, existen conductas, pues, que dentro del proceso penal, si bien se encuentran tipificadas y prohibidas específicamente por nuestro código, establecen, pues, una mínima repercusión social, ¿no? Entonces, es posible, además por el principio de humanidad de las penas, de economía procesal, ¿no?, simplificar el asunto, resolver el conflicto sin aplicar el medio de control social más gravoso, que es el proceso penal, ¿no? Otra finalidad es encontrar una solución de manera simplificada, ¿no? Claro, si el fiscal, por ejemplo, tiene los elementos de convicción suficientes para formular una acusación directa, ¿no?, por el principio de economía procesal, su deber será, ¿no?, lograr la sentencia a través de un menor esfuerzo, ¿no?, simplificar a través de una acusación directa. Otro ítem de la finalidad de estos elementos es racionalizar la persecución social, ¿no? El reproche penal que ejerce el Estado contra una persona implica la vulneración de bienes jurídicos elementales para el ser humano, como la libertad, el patrimonio, entre otras cuestiones. Entonces, conviene racionalizar esta persecución social para que las penas, las condenas, o en sí todo lo que supone el rito procesal, ¿no es cierto?,
no se use para todos los escenarios, sino únicamente para aquellos que en verdad lo requieran. Ya habíamos hablado también de la economía procesal, ¿no? Que invita a quienes administran la justicia a lograr más con menos. Es decir, lograr los fines del proceso utilizando la menor cantidad de esfuerzos y ahorrando dentro de una idea de economía procesal. Naturalmente, no se podrán aplicar estas técnicas de negociación, estas técnicas de simplificación procesal, si no existe pues un irrestricto respeto al debido proceso, a las garantías materiales y procesales del debido proceso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se busca aplicar una economía procesal para reducir los esfuerzos y obtener el máximo beneficio, este camino no podrá ser posible si no se garantiza el respeto al debido proceso, ¿no? Y otra finalidad es, pues, utilizar racionalmente los plazos, ¿no? El plazo razonable, garantía del debido proceso, si bien no se encuentra específicamente contemplado en la Constitución, ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente, toda persona sometida a una investigación, a un proceso penal, máximo en el Perú, cuando los plazos se extienden muchas veces de manera desproporcional, conviene pues aplicar estas técnicas de simplificación para racionalizar los plazos, ¿no es cierto? Entonces vamos a conversar un poco de cada una de estas instituciones. Seguramente el tiempo va a ser un enemigo, porque específicamente pues hablar de cada una de estas técnicas de manera completa requiere un poco más de tiempo, y por eso es necesario que ustedes puedan inscribirse, si así lo desean, en el programa de especialización de la Universidad Continental, ¿no? Que ya ha sido presentado además por nuestra moderadora Daniela. Muy bien, señores, hasta aquí pues ya tenemos la idea clara de cuáles son las diferencias entre las salidas alternativas y los mecanismos de simplificación procesal. Pero a su vez sabemos que ambas cuestiones implican determinadas finalidades, ¿no? Determinadas y coincidentes finalidades. Entonces, vamos a empezar por las salidas alternativas. La primera salida alternativa es el principio de oportunidad, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la parte especial del Código Penal, inmediatamente en la facultad, ¿no?, nos ponen los casos de conducción en estado de ebriedad, por ejemplo, ¿no? Uno de los delitos que se dan comúnmente, ¿no?, en nuestro país, y que finalmente la mayoría de estos, obviamente cuando se presentan algunas circunstancias específicas, no existen daños graves a la propiedad de la salud de las personas, se pueden acabar a través de un principio de oportunidad, ¿no? El principio de oportunidad, señores, es una facultad que tiene el Ministerio Público para, en determinados casos, abstenerse de ejercer la acción penal, ¿no? Apartarse de ejercer la acción penal en determinados supuestos que están expresamente establecidos por la ley, ¿no? Una característica de las salidas alternativas es que estos deben estar regulados de manera expresa y suficiente en la norma, y es el caso del principio de oportunidad, ¿no? Esto se puede dar durante la investigación, o si es que el fiscal ya ha promovido la acción penal, para que éste solicite el sobreseimiento, igual cuando concurran los requisitos exigidos por la ley procesal, ¿no? El Código Procesal Penal, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, ha arreglado de manera, digamos, estricta el principio de oportunidad, ¿no? En el artículo 2 del Código Procesal Penal. Bien, para que el fiscal pueda aplicar un principio de oportunidad, primero debe verificar ciertas cuestiones que se encuentran en la norma, ¿no? Primero, parte de que el investigado asuma su responsabilidad penal. Es decir, hay un reconocimiento
de la participación en una conducta ilícita. Y que el investigado además sea consciente de que asumiendo la responsabilidad penal, en consecuencia también debe cumplir con el pago de una responsabilidad civil proveniente del delito que ha cometido, ¿no? Bastan estos dos requisitos y el Ministerio Público le puede conceder un beneficio al investigado. ¿De acuerdo? Asumiste la responsabilidad, cumples con la reparación civil, el Ministerio Público no va a ejercer la acción penal y se pone fin a la investigación. Pero naturalmente, como todo criterio de oportunidad, este encuentra sus límites en la propia norma, ¿no es cierto? Por ejemplo, no aplica para delitos que tengan una pena que supere a los 2 años, ¿no? Habíamos hablado, pues, que el principio, uno de los principios que rige el derecho penal es el principio de lesividad, ¿no? Entonces, en tal sentido, un delito que supera los 2 años puede considerarse como grave, ¿no? O medianamente grave y no podrá ser materia de un principio de oportunidad, ¿no? Tampoco se aplica cuando hay concurso de delitos. Conocemos por nuestros estudios de la parte general del derecho penal cuándo es que se produce un concurso de delitos real, ideal, ¿no? En estas cuestiones no aplica el principio de oportunidad, ¿no? También igualmente por el principio de lesividad y de exclusiva protección a los bienes jurídicos, ¿no? Cuando se quiere aplicar el criterio de oportunidad, el principio de oportunidad, se debe evidenciar que no haya afectado gravemente al interés público. Y naturalmente, pues, el principio de oportunidad no aplicará para investigados que tengan la calidad de reincidentes o delincuentes habituales. ¿Cuáles son los supuestos de hecho para la procedencia de este principio de oportunidad? Bien, primero, cuando el agente ha sido afectado por su propia acción, ¿no es cierto? El principio de la humanidad de las penas nos lleva a pensar que si el agente de un delito, a través de su comportamiento ilícito, ha sido afectado o castigado de manera suficiente, no merecería una pena. Por ejemplo, el padre que al estacionar su auto en la cochera de su domicilio, por error atropella a su hija de 2 años y le causa la muerte. Se entenderá pues que en ese caso el agente ya ha sido afectado tanto por su acción que no corresponderá adicionar una pena, ¿no? O la persona que al escapar con un bolso arrebatado a un transeúnte cae pesadamente al suelo, se fractura la columna vertebral y queda inválido. Estos casos un poco de manual nos invitan a entender que la gente ya ha tenido suficiente castigo por las propias circunstancias en las que se ha cometido el delito y no es merecedor de una pena adicional, ¿no? La afectación puede ser física, moral, puede recaer sobre el propio agente o sobre un tercero. Otra, la mínima gravedad del delito, lo que conocemos como delitos de bagatela, aquellos que no significan una grave ofensa o una grave injuria para la seguridad personal o para la seguridad colectiva de los peruanos, ¿no es cierto? En este supuesto, pues hay una falta de interés del público en la sanción. Cuando pensamos en delitos graves como una violación, como un homicidio, como un parricidio, naturalmente estos eventos delictivos encontrarán en el público un rechazo tremendo, un interés público para su persecución y su sanción. Pero hay pues conductas que por tener una mínima gravedad y por no lesionar bienes jurídicos de gran valor social, están ausentes de el interés público para su persecución y sanción, ¿no? Entonces, el extremo mínimo de las penas no obliga al Ministerio Público a que éste se abstenga de la persecución penal. Es una atribución facultativa. También cuando se presentan supuestos de atenuación de la pena. Nosotros conocemos determinadas circunstancias donde la pena debe atenuarse, ¿no? Que están ahí enumerados, como pueden ver, el caso del error de tipo, la tentativa, causas de justificación, complicidad secundaria,
las atenuantes generales del artículo 46 del Código Penal. En determinadas circunstancias, cuando se dan supuestos de atenuación de la pena, también estas pueden ser escenario, pues, del principio de oportunidad, ¿no? Hay un supuesto especial, que es el artículo 2, inciso 8 del Código Procesal Penal, ¿no? Que dice que el legislador en algunos delitos, ¿no? En algunos delitos, con la finalidad de superar estas consecuencias de estos comportamientos ilícitos, puede celebrar el principio de oportunidad. ¿Bien? Algunos principios para tener en cuenta en la aplicación del principio de oportunidad. Bien, rápidamente, ¿no? Esto, como toda diligencia, debe constar en un acta por escrito. Ya habíamos dicho que uno de los presupuestos es la aceptación expresa del imputado de la responsabilidad y el compromiso de resarcir el daño, obviamente, ¿no? Y en caso de inasistencia del agraviado, ¿no? Que obviamente es quien recibe este resarcimiento, el fiscal pues tendrá la titularidad para determinar cuál es el monto de la reparación civil que corresponde, ¿no? En caso de que no haya acuerdo, ¿no? En el plazo para pagar este resarcimiento civil por parte del imputado y la víctima, el fiscal puede fijarlo sin que exceda en los 9 meses, ¿no? Hablamos de un plazo proporcional de 9 meses, ¿no? Finalmente, no es necesaria la diligencia del principio de oportunidad si el imputado y la víctima, ¿no? Por acuerdo privado llegan a un acuerdo, ¿no? Que conste obviamente un instrumento público, que puede ser un convenio que tenga la calidad de legalizado por vía notarial, etcétera, ¿no? Muy bien. También encontramos el acuerdo reparatorio, ¿bien? El acuerdo reparatorio es también una institución procesal alternativa, ¿no? Que se caracteriza por el consenso, ¿no? Por el acuerdo, el acuerdo que se da entre el imputado y la víctima, ¿no? La víctima pretende que el imputado reconozca el daño que le ha ocasionado a través de un acuerdo reparatorio, ¿no? Que tenga contentas, obviamente, a ambas partes. Es una salida alternativa al proceso penal, ¿no? Y que su formalización ante las autoridades puede extinguir la propia acción penal y determinar el archivo de una investigación o de un proceso penal, ¿no? El fiscal muchas veces está obligado a proponer y a buscar el consenso entre el imputado, ¿no es cierto?, y la víctima, proponer una fórmula reparatoria, ¿no? Y este acuerdo reparatorio tendrá procedencia en, por ejemplo, los delitos culposos, ¿no? La propia norma procesal señala que el acuerdo reparatorio podrá proceder en todos los delitos que se hayan cometido a título de culpa, ¿no? Y también en algunos delitos dolosos que establece específicamente la norma. Además, la propia norma procesal señala escenarios donde no procederá de ningún modo el acuerdo reparatorio, ¿no? Por ejemplo, cuando haya pluralidad importante de víctimas, ¿no es así? Porque obviamente se entenderá que que ante la pluralidad de víctimas existe un reproche mayor, ¿no? Que no puede ser materia de un acuerdo reparatorio, igual que en el principio de oportunidad también cuando haya concurso de delitos, ¿no? Esos son los escenarios donde el acuerdo reparatorio no existe. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entonces entre el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio? Básicamente, que en el acuerdo reparatorio es una institución donde donde el protagonismo la tienen ambas partes, el imputado y la víctima, ¿no? En el principio de oportunidad existe mayor participación del Ministerio Público, pero ambos son, como hablamos al inicio, salidas alternativas al proceso, ¿no? ¿Cuáles son los efectos penales del acuerdo reparatorio? Bueno, se presenta un acuerdo reparatorio, ¿no? Firmado notarialmente, con firmas legalizadas por las partes, el fiscal no continúa la investigación,
y por ende tampoco poder acusar al imputado, ¿no? Esto termina en un archivo, la acción penal se extingue, ¿no? Y también tiene efectos civiles, ¿no? Por ejemplo, el agraviado que participe en el acuerdo reparatorio ya no podrá acudir a la vía civil para pedir una indemnización a través de una demanda civil porque ya ha sido satisfecha con el acuerdo reparatorio, ¿no? Ahora vamos a hablar de la terminación anticipada, ¿no? Es preciso aclarar que por cuestiones de tiempo, ¿no? Uno tiene pues que ir adelantando las ideas poco a poco y tratar de que todas las ideas sean tratadas en el tiempo que nos ha concedido la escuela, ¿no? Sin embargo, pues en la ronda de preguntas seguro vamos a poder hacer algunas aclaraciones y quien habla pues queda a su disposición para cualquier consulta que ustedes puedan tener después del evento, ¿no? Y podremos ahí hablar con mayor detenimiento, que es lo ideal, lo idóneo de estas instituciones, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. El proceso de terminación anticipada, ¿no? También es un mecanismo de simplificación procesal a través de la cual la Fiscalía y el imputado proponen ante el juez de la investigación preparatoria la conclusión del proceso, ¿no? Obviando llegar a cada una de las partes del proceso común, ahorrándonos la etapa intermedia y ahorrándonos también el juicio oral. La diferencia entre la terminación anticipada y el principio de oportunidad es que en la terminación anticipada sí se ejerce efectivamente la acción penal, ergo habrá una sanción, habrá una pena, lo que no había en el principio de oportunidad, ¿no? Pero igual este consenso de la pena y la reparación civil se plantea, primero, por cuestiones de economía procesal, y segundo, para que el imputado logre una sanción menos lesiva para él mismo, ¿no es cierto? Se fundamenta en la necesidad de lograr pues una justicia rápida, eficaz, ¿no? Siendo uno de los exponentes de la justicia penal negociada, ¿no? Claramente, si existe la proposición de la pena, la proposición de la reparación civil, y esta se alcanza de manera conjunta entre la Fiscalía y el imputado, el juez podrá valorarlo en una audiencia. La terminación anticipada se comprende entre el artículo 468 y 471 del Código Procesal Penal y se puede formular antes de la acusación, ¿no? Y en el proceso común, por ejemplo, antes de la acusación y hasta la audiencia de incoación en el proceso inmediato, ¿no? Bien, se requiere obviamente la presentación, como ya dije, conjunta del fiscal y el imputado, un ofrecimiento de un acuerdo sobre la pena y reparación civil, y el juez evaluará esta circunstancia y en una audiencia podrá manifestarse sobre la procedencia o no del acuerdo de terminación anticipada. Sí habrá una pena efectiva a diferencia del principio de oportunidad. Lo que buscaría en tal caso la defensa es que esta pena, esta sanción, sea la menos lesiva para los intereses pues, del cliente, ¿no? Y lo que busca la Fiscalía naturalmente es, por orden de un principio de economía procesal, ahorrarse la etapa intermedia y el juicio oral, ¿no? Quien se acoge al proceso de terminación anticipada, ¿no? En la idea de una reducción de pena, es merecedor de una reducción de hasta una sexta parte, ¿no? Eso también lo dice la normativa procesal, ¿no? Este beneficio, ojo, es adicional y se puede acumular a la confesión sincera, ¿no? Sin embargo, también en la línea de las prohibiciones para el principio de oportunidad y las prohibiciones para el acuerdo reparatorio, también encontrarán un límite cuando se trata de delincuentes reincidentes o habituales. Pues no habrá beneficio cuando el agente sea reincidente o habitual, ¿no? Y también es una prohibición específica de que no existe el beneficio cuando estamos hablando de un imputado integrante de un delito de organización criminal, ¿no? La audiencia de determinación anticipada es de carácter privado, bien, y extiende su aplicación a todos los delitos
con lo que es posible contar con un instrumento eficaz de celeridad procesal, ¿no? O sea, la terminación anticipada procede para todos los delitos, y aquí encontramos la diferencia, pues, con las anteriores figuras que solo procedían en el caso de ciertos delitos que no impliquen un reproche social mayor, ¿no? Existe, pues, obviamente, un control judicial en la terminación anticipada, que es motivado precisamente por esta posibilidad de llegar al acuerdo en la mayoría de delitos, y esto se caracteriza por presentar distintas etapas de control, ¿no? Un control de admisibilidad, del 468, inciso 1 del Código Procesal, ¿no? Verificar si la solicitud es o no reiterativa, y además un control de legalidad, que además ha sido tratada por la Corte Suprema a través de un acuerdo plenario, que es el que ustedes tienen ahí, el 5/2009, ¿no? Habrá que ver en ese caso, ¿no? El ámbito de la tipicidad, el ámbito de la legalidad de la pena, la reparación civil, consecuencias accesorias y la exigencia de una suficiente actividad indiciaria, ¿no? Para la terminación anticipada debe haber un mínimo de actividad indiciaria, una mínima recolección de prueba de cargo, una probabilidad delictiva para que sea aplicado. Finalmente, un control de razonabilidad de la pena y reparación civil, también marcado por los límites del mismo acuerdo plenario, ¿no? Que se respete la proporcionalidad de la pena, ¿no? Como ya conocemos, el principio madre de toda aplicación de sanción punitiva o de todo proceso penal, y reparación civil, y el principio preventivo de la pena. La conclusión anticipada, ¿no? Ciertos parecidos, ciertas cuestiones semejantes con la terminación anticipada, ¿no? Hay una marcada diferencia únicamente por la etapa en la que esta se da, ¿no? El marco normativo de la conclusión anticipada está en el artículo 372 del Código Procesal Penal, pero llega a una etapa avanzada, ¿no? A la etapa estelar del proceso, que es el juicio oral, antes de la estación probatoria, que se caracteriza, pues, como ustedes saben, por la actuación de la prueba para su posterior valoración, ¿no? Antes de esta etapa se puede plantear la conclusión anticipada, ¿no? La conclusión anticipada también implica una reducción, es decir, todo gira sobre el principio de la economía procesal, ¿no? Si con la terminación anticipada la idea era ahorrarnos la etapa intermedia y el juicio oral, con la conclusión anticipada, habiendo avanzado una etapa, la idea es ahorrarnos el juicio oral, que haya un reconocimiento de la responsabilidad y, por tanto, un beneficio premial de la reducción de penas, ¿no? También, pues, encontramos que este beneficio encuentra ciertos límites, como todos los que hemos mencionado, ¿no es cierto?, por la regulación estricta a estas medidas de simplificación, ¿no? La reducción de la pena por la conclusión anticipada en determinados delitos no procederá como beneficio premial, por ejemplo, en el artículo 108b, y los delitos previstos en los artículos 153, 153A, 153B y subsiguientes, que implican, pues, graves lesiones a la dignidad del ser humano por ser de trata de personas y otros delitos de grave interés público para su persecución y sanción efectiva, ¿no? Finalmente, vamos a hablar de la confesión sincera, ¿no? La confesión sincera, que realmente en los últimos años ha adquirido una relevancia importante, debido a que, pues, en algunos casos emblemáticos se ha presentado, ¿no? La confesión sincera se regula en el artículo 161 del Código Procesal Penal, ¿no? Y se conoce que habrá confesión sincera cuando se cumplan algunos presupuestos específicos, ¿no? Que son los establecidos en el artículo 160 del Código Procesal Penal, ¿no? Nuevamente, la confesión sincera termina siendo un beneficio premial para aquel que, como su nombre lo dice, de manera sincera, espontánea, pues confiesa sus delitos, ¿no? Y esto determina que el juez también pueda disminuir la pena de manera prudencial hasta una tercera parte, incluso por debajo del mínimo legal, ¿no? El mínimo legal. Cuando no procede un beneficio por confesión sincera, nuevamente hablando de los límites que encuentran estas figuras, este beneficio es inaplicable en los supuestos de flagrancia, ¿no? Porque, pues, se entiende que ante un escenario de flagrancia será irrelevante que existe una admisión de los cargos por la obviedad
de su comisión, ¿no? Y además no procede también la confesión sincera cuando el agente tenga la condición de reincidente o habitual, ¿no? Entendemos pues que nuestra norma procesal ha prohibido de manera expresa en la mayoría de instituciones que hemos comentado, ¿no?, que se apliquen estas si es que se identifica pues la condición de reincidencia o habitualidad, ¿no? En este punto hay que entender que también es un derecho fundamental de los investigados el derecho a la no autoincriminación, y por eso la confesión sincera pues deberá estar acompañada de el respeto a esta garantía, lo que se constatará a través de la presencia pues de medios periféricos, ¿no?, que puedan entender que la confesión sincera tiene un grado de verosimilitud, ¿no? Verosimilitud. Y por supuesto, pues no emplear, ¿no?, para obtener esta confesión sincera, formas de coacción, coerción, para privar al imputado o a su defensa de la libertad de decidir o no si confiesan o si mantienen su presunción de inocencia hasta el final, ¿no? Existe jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema respecto a las instituciones que hemos estado comentando. Nuevamente hacer hincapié que cada una de estas instituciones se podrán tocar a mayor detalle y junto con casos prácticos con el tiempo suficiente, ¿no? Y por eso nuevamente los invito a inscribirse a todos ustedes al programa de especialización que está promocionando pues la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, donde con mayor detenimiento y hablando incluso del derecho penal constitucional, el derecho procesal penal, se podrán entender estos mecanismos de modo más completo, ¿no? Pero sin duda hemos hecho un esfuerzo para hablar de todos estas instituciones, ¿no?, que han encontrado pues un desarrollo en la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 5/2009, del que hemos hablado, que habla del objeto del principio de oportunidad. Sobre los beneficios y formalidades del acuerdo reparatorio vamos a encontrar la casación 437/2012 de San Martín, la regulación del procedimiento de conformidad, también un acuerdo plenario de la Corte Suprema, el 5/2008, y excepciones a la aplicación del derecho premial por confesión sincera en el acuerdo plenario 4/2016, ¿no? Sin duda, cada una de estas sentencias, cada una de estas resoluciones pueden ser tocadas pues con un detalle mayor, con un estudio más completo, ¿no es cierto? Pero seguramente tendremos el tiempo para tocarlas en el programa de especialización que nuevamente yo los invito a inscribirse, ¿no? Bueno, yo agradecer a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecer a los participantes, veo que hay más de 140 personas conectadas. De todo corazón, muchas gracias y quedo atento pues a las preguntas que puedan tener respecto a estas instituciones que hemos estado conversando, ¿no? Muchas gracias a la moderación. Sí, muchas gracias, profesor Víctor, por esta exposición tan interesante. A continuación, pasamos a la ronda de preguntas. Sí, los invitamos a que puedan realizar sus consultas por escrito en el chat de preguntas. Hay una primera consulta que nos habían realizado un participante, es si es que podría explicar un poco más sobre las diferencias entre terminación anticipada y las salidas tempranas. Bien. Permítame, por favor, compartir mi pantalla. Bien. Habíamos hablado que no se debe confundir las salidas alternativas con los mecanismos de simplificación procesal, ¿no? Porque los mecanismos de simplificación procesal únicamente servirán para abreviar las etapas del proceso penal, ¿no? Para abreviarlas. Y las salidas alternativas son caminos distintos, ¿no?, que podrán optarse para buscar pues el archivo inmediato de la investigación penal o que la fiscalía se abstenga de ejercer la acción penal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia general
entre ambos conceptos. No sé si con eso respondí la pregunta o si tendrán alguna duda adicional, pero esa es la diferencia, ¿no? Es una diferencia básicamente de conceptos. Sí, a ver, gracias, profesor. Tenemos otra consulta. William nos escribe, ¿se debe aplicar el principio? A ver, un segundo, por favor. Sí, es que estamos revisando varias consultas. A ver, un segundo, por favor. Sí, nos pregunta si en el caso del homicidio culposo existe afectación al interés social y además la pena supera en su inferior mínimo 2 años y la víctima ya no existe. Entonces, ¿se puede llegar a un acuerdo reparatorio en este delito? Bien, la norma procesal nos dice que el acuerdo reparatorio puede proceder en todos los delitos culposos. ¿No? Lo dice el artículo 12 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿no? En la teoría, ojo, en la teoría, el homicidio culposo, ¿no? Puede ser materia de un acuerdo reparatorio. Existen dificultades, naturalmente, materiales, como tú mencionas, por la ya inexistencia de la víctima, pero se podría llegar a un acuerdo pues con sus representantes, ¿no? La esposa, la cónyuge que es viuda, los hijos que están huérfanos, dependiendo de la representación que pueda tener el agraviado, puede llegarse efectivamente a un acuerdo reparatorio. Yo entiendo pues que cualquier muerte es susceptible de un reproche social elevado, ¿no? Pero la verdad es que la norma nos brinda esta alternativa procesal para celebrar un acuerdo reparatorio en los delitos culposos, no pudiendo ser excepción el delito de homicidio culposo, ¿no? Pero recordemos pues que el acuerdo reparatorio, ¿no? Exalta una participación activa tanto del imputado como de la víctima, ¿no? En ese sentido, ante la ausencia de voluntad de la víctima, que esta figura se formalice, se complica. Y es lo que suele suceder en los casos de homicidio culposo, ¿no? La familia puede sentirse muy afectada, se puede sentir muy dolida con la pérdida del ser querido y puede pues rechazar de plano el acuerdo reparatorio, frustrándose esa figura y obligando al fiscal a continuar con la acción penal, ¿no? Claro que el fiscal, como ya lo dije, está obligado a proponer fórmulas reparatorias y hacer una suerte de conciliador entre las partes para que se llegue a un acuerdo, ¿no? Se lleve a cabo el consenso entre ambas partes y se termine por archivar el caso, ¿no? Tenemos otra consulta de Catherine. Dice, en un caso de determinación de la pena, ¿se puede reducir esta por confesión sincera, tratándose de delito que ha sido debidamente probado? Bien, recordemos que la confesión sincera implica un reconocimiento efectivo de la comisión del delito, ¿no? Pero que debe estar aún, digamos, en materia de duda, en materia de aclaración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como lo dije, en el caso de flagrancia, cuando no exista dudas de la comisión del ilícito por haber sido descubierto, ¿no? En una condición de flagrancia, no será posible pues la confesión sincera. Pero la confesión sincera podrá aplicarse siempre y cuando estemos aún en una etapa donde no exista la certeza de la comisión del delito y donde esa propia confesión sincera nos lleve a una conclusión de responsabilidad penal, por tanto, al beneficio premial para quien se confiesa, ¿no? Pero siempre y cuando exista una duda, ¿no? Por aclarar, que implique la necesidad de mayores actos procesales, podrá operar la confesión sincera precisamente porque a través de esta la administración de justicia se ahorra todos esos actos procesales y en beneficio de ese ahorro, de esa economía procesal, otorga un beneficio premial, ¿no? Tenemos una consulta de Raúl, nos indica cuál es la diferencia entre terminación anticipada y conclusión anticipada. Bien, la diferencia entre terminación anticipada y conclusión anticipada, fundamentalmente, es decir, la diferencia fundamental, porque podríamos encontrar unas cuantas, es la etapa en la que se da,
¿no? La terminación anticipada, ¿no? Que es un acuerdo entre la fiscalía, el persecutor del delito y el imputado, se da para ahorrarnos la etapa intermedia y para ahorrarnos el juicio oral. La conclusión anticipada, usualmente por practicarse en una etapa posterior, ¿no? Nos ahorra únicamente el juicio oral, ¿no? Generalmente antes del inicio del juicio oral, ¿no? O específicamente antes de la actividad probatoria, ¿no? Se realiza la pregunta si el imputado va a adherirse a la conclusión anticipada para ahorrarnos todo el plenario, ¿no? Ahorrarnos toda la actividad probatoria, asumir su culpabilidad, ¿no? Y a través de ello, pues, obtener un beneficio premial, ¿no? Es básicamente la diferencia, la etapa en la que se presenta, y además que en la conclusión anticipada, este medio de simplificación la propone muchas veces el propio juzgador, ¿no? Y en la terminación anticipada, recuerden que es un acuerdo conjunto entre la Fiscalía y la defensa del imputado que se presenta ante el juez de la investigación preparatoria. Un par de diferencias. A ver, para responder la consulta de Renato, nos consulta si en el caso de la confesión sincera, inaplicar tal dispositivo legal para personas habituales o reincidentes no constituye un supuesto de discriminación. Yo considero que no, porque el Código Procesal Penal es bastante claro en las limitaciones que ha establecido para la formalización de estos mecanismos de simplificación procesal, ¿no? Parte de la idea, pues, de que aquella persona, ¿no? Reincidente, delincuente habitual, tiene un expreso rechazo a las normas de convivencia social, a las prohibiciones establecidas de manera específica por nuestro Código Penal. Entonces, al incurrir por 2 veces o más en la comisión de un ilícito, se entiende que no debería ser, pues, su situación materia de un mecanismo de simplificación o una salida alternativa, ¿no? Lo prohíbe la norma en la mayoría de las instituciones que hemos señalado, yo creo que de manera adecuada, ¿no? Porque la reincidencia, pues, implica un comportamiento sistemático, un patrón delincuencial que la verdad yo considero no debería ser premiado por estas instituciones, que si bien significan mucho ahorro de modo procesal para el Estado, también implican un beneficio, ¿no? Y los beneficios finalmente, cuando hablamos de derecho penal y de conductas tan gravosas que pueden presentarse en esta rama del derecho, yo creo que deben ganarse, ¿no? Deben ganarse. A ver, vamos con una última consulta. John consulta si es que se incumple las reglas, reparación civil, entre otros, fijado en el principio de oportunidad, ¿podría revertirse ello? Bien, el principio de oportunidad implica, como habíamos dicho, el reconocimiento del delito, ¿no? Y al reconocer el delito, naturalmente tienes que reconocer los efectos del delito. Y uno de los efectos del delito es, pues, el cumplimiento del pago de una reparación civil, ¿no? Que obviamente, si es que no se cumple, puede revocarse este beneficio, ¿no? Claro que sí. A ver, sí, muchas gracias, profesor. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán vistos en nuestro programa, ¿sí? Y ahora, continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca del programa de especialización en negociación, alternativas y mecanismos de simplificación procesal penal. A ver, miren, este programa va a otorgarles una certificación luego de haber aprobado todos los módulos del programa. Van a obtener el certificado de especialista en negociación, alternativas y mecanismos de simplificación procesal penal a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Se va a desarrollar en una modalidad de clases a distancia a tiempo real, ¿sí? Las clases son en vivo. Tiene una duración de 192 horas lectivas. En el plan de estudios incluimos 4 asignaturas, empezando por Derecho Penal Constitucional, Derecho Procesal, Investigación Preliminar y Preparatoria, luego Derecho Procesal, Medidas de Coerción Procesal, Habilidades y Estrategias de Negociación aplicado al nuevo Código Procesal en la última asignatura.
Dentro de nuestra plana docente tenemos al profesor Víctor López García, nuestro expositor el día de hoy, abogado senior del área penal y procesal penal del estudio ALBA, Yalta y Ponce de León, autor de diversos artículos publicados en portales de difusión jurídica, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España, miembro de la Asociación Jurídica, Atinal Lirus, cuenta con estudios de capacitación brindados por el Instituto de Ciencia Procesal Penal y abogado por la UEL. También tenemos a Edward Omar Álvarez. Él es abogado principal en el estudio Álvarez Lara, abogados, especialista en litigación oral y expositor a nivel nacional e internacional, docente en la Academia de la Magistratura, doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho en Ciencias Penales y abogado por la misma universidad. También tenemos a José Antonio Peláez, que fue fiscal de la Nación desempeñando los cargos de miembro del CONASEC, de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción y de la Comisión Nacional de Política Criminal. También fue fiscal supremo titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo penal del Ministerio Público, doctor en Derecho por la UNFB, magíster en Derecho Penal por la UNFB y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tenemos a Eduardo Roy Gates, socio del estudio Roy Freire Abogados. Ha sido miembro alterno de la Comisión Especial Revisora del Código Penal del Congreso de la República, magíster del Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, España, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y abogado por la... Comentarles adicionalmente que tenemos descuentos por nuestros programas que van desde un 10 hasta un 25% de descuento, que ya podremos brindarles la información posteriormente a cada uno de ustedes cuando realicen las consultas. Y muchas gracias, mi nombre es Daniela Calderón, podré atenderlos para cuando realicen, como les indiqué, las consultas, específicamente por el programa de especialización. Para mayor información, por favor, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. ¿Sí? También estamos compartiendo el enlace de la encuesta que va a estar disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en las encuestas y serán remitidos a sus correos con un plazo de 30 días posterior a este evento. A ver, estimado profesor, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento, por favor. ¿Cómo no? Bien, señores, la verdad que bastante agradecido con la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, bastante agradecido con ustedes. Disculparme si por algún motivo ustedes han notado que he corrido. La verdad, como ya lo dijo Daniela, inscríbanse al curso de especialización, donde cada una de estas instituciones, cada una de sus preguntas, cada una de sus inquietudes y sobre todo el trato detallado de cada uno de los medios de simplificación procesal, de las medidas alternativas, ¿no? Va a ser tocado, ¿no? Yo les agradezco nuevamente, me despido de todos ustedes, no sin antes reiterar mi invitación para que se inscriban en este programa tan interesante que la Universidad Continental organiza a través de su escuela de posgrado y que ha tenido la gentileza de invitarme dentro de su plana docente específicamente para hablar del derecho procesal, del derecho penal constitucional. ¿No? Vamos a estar ahí. Listo. Muchas gracias. Gracias, profesor. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y por las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.